Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase práctica de mecánica de fluidos. Vamos a realizar la práctica de la unidad de hidrodinámica. Vamos a comenzar con el problema 1. Este problema nos dice que tenemos una tubería de 30 centímetros de diámetro, la cual transporta aceite. Este aceite tiene una distribución de velocidades dada por la función V igual a 30 por el radio externo de la sección transversal de la tubería al cuadrado menos el radio al cuadrado. El problema nos pide determinar la velocidad media de la sección de la tubería. Para resolver este problema, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, es decir, como variables vamos a adoptar un radio, un ángulo, y en este caso no vamos a utilizar la variable z, sino que únicamente vamos a utilizar estas dos en dos dimensiones. Esta función evaluada para el radio igual a 0, es decir, en el eje de la tubería, tenemos velocidad máxima, dada por 30 multiplicado por el radio R0 al cuadrado. Esto nos da un total de 0,675 metros sobre segundo. Y en la superficie de la tubería, la velocidad va a ser igual a 0. Para resolver este problema, vamos a introducir brevemente el concepto de caudal. El caudal es el volumen de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo. Para una velocidad constante en una sección de una tubería, el caudal está dado por el producto entre el área de la sección transversal y la velocidad. Esto nos queda en unidades de volumen por unidad de tiempo. Para este caso en el cual tenemos una velocidad variable respecto de la posición en la sección de la tubería, el caudal es igual a la integral de la velocidad multiplicado por el diferencial de área, e integrado sobre toda la superficie transversal de la tubería. Para este problema, el área es igual a pi por el radio R0 al cuadrado. Como la velocidad no depende del ángulo, podemos dividir la sección transversal de la tubería en anillos que tienen una velocidad constante, como el que se muestra en la figura. Luego nuestro diferencial de área que vamos a utilizar para calcular la integral va a ser igual a 2πr, que es igual al perímetro de un anillo, multiplicado por el diferencial de r, el cual es igual al espesor del mismo. Luego la expresión de la velocidad media nos queda como la integral evaluada entre 0 y R0 de 30 por la diferencia entre R0 al cuadrado y R al cuadrado y multiplicado por el diferencial de área, el cual como dijimos es 2πr por diferencial R. Todo esto dividido en el área total, es decir, pi por R0 al cuadrado. Podemos aplicar propiedades distributivas respecto de la diferencia de los radios y transformamos la integral en dos expresiones distintas. En la primera podemos identificar un término constante, el cual no depende de la variable r, y otro término que es r por diferencial de r. En la segunda expresión vamos a encontrar el término r al cubo por diferencial r. Resolviendo estas integrales nos queda en el primer caso la integral de r por diferencial de r es igual a r cuadrado sobre 2 evaluado entre los límites de integración, y en el segundo caso la integral de r al cubo diferencial r es igual a r a la cuarta sobre 4, también evaluado entre los límites. Ambas expresiones evaluadas en r igual a 0 es igual a 0, por lo cual nos queda la diferencia de estas expresiones evaluadas en R0. Podemos sacar factor común 30 por 2 por pi, y en el primer caso nos queda R0 al cuadrado multiplicado por la función evaluada en R0, es decir, R0 al cuadrado sobre 2, y en el segundo caso nos queda R0 a la cuarta sobre 4. Podemos sacar factor común R0 a la cuarta, con lo cual obtenemos la siguiente expresión: 60pi por R0 a la cuarta multiplicado por 1/2 menos 1/4, dividido en el área total. 1/2 menos 1/4 es 1/4, por lo cual nos queda la expresión que se muestra a continuación. En esta expresión podemos simplificar el término pi, el término r cuadrado, y la expresión nos queda como 60 por R0 al cuadrado sobre 4, es decir, 15 R0 al cuadrado. Esto nos da un total de 0,3375 metros sobre segundo, y es la velocidad media que tenemos en la sección. En el problema 2 tenemos un sistema conformado por un recipiente que en su parte inferior tiene una boquilla por la cual se drena el fluido que tiene en su interior. El problema nos pide determinar la velocidad de salida por la boquilla en el instante inicial y en segundo lugar calcular el caudal que sale por la boquilla. Si analizamos el flujo en el interior de este recipiente, se trata de un flujo no permanente,
debido a que mientras se vacía el recipiente, baja el nivel del fluido, lo cual a su vez modifica las presiones en el interior del fluido y con ello la velocidad de salida por la boquilla. Sin embargo, para aplicar la ecuación de Bernoulli, la cual se ha visto en la clase teórica, podemos considerar que este flujo es permanente durante un pequeño intervalo de tiempo. De otra forma, podemos considerar que si restituimos el caudal que sale por la boquilla en la parte superior del recipiente, es decir, que llenamos el recipiente de tal forma que se mantiene el nivel constante, podemos también considerar que es un flujo permanente. En estas condiciones, y suponiendo además que se trata de un fluido ideal, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli si tomamos dos puntos que se encuentran en una misma línea de corriente. Podemos suponer que una partícula que se encuentra en la parte superior del fluido se va a desplazar a la parte inferior y va a salir posteriormente por la boquilla. Por eso podemos considerar una línea de corriente entre los puntos 1 y 2. Una partícula ubicada en el punto 1 se encuentra a presión atmosférica. Al desplazarse hacia la parte inferior, la energía que tiene en forma de potencial geodésica se transforma en energía de presión. Por otra parte, debido a la ecuación de continuidad, el producto de la velocidad por el área en 1 debe ser igual al producto del área por velocidad en 2. Como el área superior es mucho mayor al área de la boquilla, podemos considerar que la velocidad en 1 es prácticamente cero. En estas condiciones, si analizamos el sistema, podemos decir que una partícula ubicada en el punto 1 tiene puramente energía potencial geodésica. No tiene energía ni en forma de velocidad ni en forma de presión, ya que se encuentra expuesto a la atmósfera. A medida que la partícula se mueve hacia la parte inferior del recipiente, su energía potencial se transforma en energía de presión. Cuando la partícula ingresa a la boquilla y se traslada hacia el exterior, podemos decir que la energía en forma de presión se transforma en energía cinética. Luego, en el punto 2, tenemos únicamente energía cinética, ya que se encuentra a la presión ambiental, es decir, no tenemos energía en forma de presión, y si tomamos como línea de referencia a la salida del fluido, la altura Z2 es 0. Por esto podemos decir que la energía potencial geodésica en 1 se transforma en energía cinética en 2. En este punto podrían preguntarse qué pasaría si tomaran otra línea de referencia. El hecho es que la ecuación de Bernoulli lo que nos dice es que en una misma línea de corriente la energía no varía, es decir, que la variación de energía entre 1 y 2 es 0. Por ello, lo relevante es que la diferencia entre Z1 y Z2 es constante y es independiente de la referencia que adoptemos. Si formulamos la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales, la cual se define como una igualdad entre la sumatoria de las energías específicas en dos puntos de una misma línea de corriente, esto es, la suma de la energía cinética, es decir, U cuadrado sobre 2G, más la energía en forma de presión, es decir, P sobre el peso específico, más la energía potencial geodésica, es decir, la altura Z. Para el punto 1 vamos a decir que la velocidad es 0 y que la presión es 0, con lo cual el primer término de la ecuación de Bernoulli nos queda igual a Z1. En el punto 2 podemos decir que la presión es 0 y que la altura también es 0, con lo cual solo tenemos el término de la energía cinética. La ecuación nos queda con la expresión que se muestra a continuación. Despejando la velocidad v2 nos queda igual a la raíz cuadrada de 2 por g por z1. Esto nos da un total de 17,71 metros sobre segundo. Luego el punto B nos pide calcular el caudal. Para ello simplemente multiplicamos el área de la sección transversal de la boquilla por la velocidad calculada anteriormente. El área, suponiendo que tenemos una sección circular, va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre el 4, o bien por el radio al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por la velocidad U2 nos da un total de 0,139 metros cúbicos por segundo. En el problema 3 tenemos un venturímetro como el que se muestra en la figura, en el cual tenemos una lectura del manómetro diferencial de mercurio de 35,8 centímetros. El problema nos pide determinar cuál es el caudal de agua a través de dicho venturímetro. Vamos a considerar que se expresan las pérdidas, es decir, vamos a considerar que es un fluido ideal. Por una parte, en el venturímetro podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, debido a que podemos identificar dos puntos A y B que se encuentran en la misma línea de corriente. Además dijimos que es un fluido ideal y vamos a considerar además que el flujo es permanente. Por otra parte, podemos aplicar la ecuación general de continuidad,
la cual nos define una igualdad entre los caudales en las secciones de A y de B, y también a partir de la parte derecha del sistema, es decir, el manómetro diferencial, podemos definir una relación entre las presiones de los puntos A y B utilizando la ecuación general de la aerostática. Partiendo de la lectura del manómetro, podemos identificar, como hicimos en la guía anterior, dos puntos C y D, cuyas presiones son iguales. Podemos definir la presión en C como la presión en A, más una diferencia de presión debida a una columna de agua de una altura Z más 35,8 centímetros. Y por otra parte, podemos definir la presión en D como la presión en B más una diferencia de presión debida a la columna de agua de altura Z más 75 centímetros y una columna de mercurio de 35,8 centímetros. Considerando que la presión en C es igual a la presión en D, podemos igualar los segundos miembros de estas ecuaciones y despejar la diferencia de presiones entre A y B, la cual nos va a quedar en función de los pesos específicos y de las alturas. La diferencia de presiones nos queda igual a 5.260 kilopondios por metro cuadrado, lo cual es igual a 0,52 kilopondios por centímetro cuadrado. Por otra parte, podemos formular la ecuación de Bernoulli, igualando la sumatoria de las energías específicas en los dos puntos, ya que ambos se encuentran en una línea de corriente, en un fluido ideal y en un flujo permanente. En esta ecuación podemos despejar la diferencia de energía en forma de presión. Como calculamos recién la diferencia de presiones, esto es un valor conocido. Y por otra parte, podemos formular la ecuación de continuidad que nos dice que los caudales en ambas secciones son iguales, es decir, el producto de las áreas por las velocidades son iguales. De esta ecuación podemos calcular una relación entre ambas velocidades, dada por el cociente entre ambas áreas, y reducir de la ecuación de Bernoulli una variable más. Luego la ecuación de Bernoulli nos va a quedar con una única incógnita, con lo cual podemos obtener todas las variables del sistema. Como el caudal en ambas secciones es igual, vamos a calcularlo en un solo punto, por ejemplo en el punto B, con lo cual vamos a expresar la velocidad en el punto A en función del punto B, y vamos a reemplazar en la ecuación de Bernoulli y despejar. Como el diámetro de la sección del punto A tiene el doble de diámetro de la sección del punto B, el área en A es el cuádruple del área en B. Esto significa que la velocidad en A va a ser la cuarta parte de la velocidad en B, y respecto a la relación entre los cuadrados de las velocidades, la velocidad en A al cuadrado va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado dividido en 16. Ahora podemos reemplazar esta expresión en la ecuación de Bernoulli para obtener la velocidad en B y con ella obtener el caudal. Despejando y resolviendo, obtenemos una velocidad de 9,7 metros por segundo, y multiplicando por el área de la sección obtenemos el caudal, el cual es igual a 0,172 metros cúbicos por segundo. En el problema 4 tenemos un sistema como el que se muestra en la figura, el cual consta de un recipiente, el cual tiene su parte inferior conectada a una tubería hasta el punto 2 y luego tiene un estrechamiento entre los puntos 2 y 3. En el punto 3 está abierto a la atmósfera. El problema nos da la presión en el punto 2, es decir, en la sección A, y nos pide calcular la altura total h. En este problema, la diferencia con los anteriores es que en vez de tener la geometría del sistema y tener como incógnita a las velocidades y las presiones, en este caso tenemos el valor de una presión y tenemos como incógnita a la altura h. Además, en este caso tenemos pérdidas en la tubería y en el estrechamiento. El cálculo de las pérdidas en tuberías será visto en más detalle en la unidad 8. Como en este caso las pérdidas dependen de las velocidades de cada tramo, es decir, en la primera parte de la tubería depende de la velocidad V2 y en estrechamiento de la velocidad Vs, velocidad de salida, no es conveniente aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 3, ya que en las pérdidas no va a aparecer una incógnita más, la velocidad V2. Por esta razón nos conviene aplicar primero la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2 y luego entre 2 y 3. Como la presión en 2 es igual a 0,3 kilopondios por centímetro cuadrado, lo cual es equivalente a 3.000 kilopondios por metro cuadrado, esta presión es equivalente a 3 metros de columna de agua. Si dividimos 3 metros de columna de agua en el peso específico del agua, nos queda igual a 3 metros. En este caso, la presión y la velocidad en 1 son iguales a 0,
En uno solo tenemos energía específica en forma de altura, la cual es la altura h si tomamos como referencia la altura del punto 2. Luego, de acuerdo a esa referencia, la altura en 2 es igual a 0, la presión es conocida y la velocidad v2 es incógnita. Las pérdidas están expresadas en función de la velocidad v2. Luego nos queda una ecuación con dos incógnitas, la altura h y la velocidad v2. Por otra parte, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 2 y 3. En este caso, la presión en 2 es un valor conocido, la presión en 3 es igual a 0, y la diferencia de alturas es igual a 0, con lo cual puedo cancelar las variables z2 y z3. Las pérdidas en este caso se expresan en función de la velocidad de salida. Nos queda entonces una ecuación con dos incógnitas, que son las dos velocidades. Por otra parte, de acuerdo a la ecuación de continuidad, podemos decir que el caudal es constante e igual al producto de las áreas por las velocidades. Despejando y resolviendo podemos encontrar la siguiente expresión que nos relaciona ambas velocidades, la cual nos dice que la velocidad Vs es igual a 9 veces la velocidad V2. Luego, reemplazando en la ecuación de Bernoulli entre 2 y 3, podemos obtener la velocidad V2, la cual nos hacía falta para conocer la altura h. La velocidad V2 entonces nos queda igual a 0,84 metros por segundo. Luego podemos reemplazar este valor en la ecuación de Bernoulli que formulamos entre los puntos 1 y 2, y la cual, como dijimos, estaba en función de la altura h y la velocidad v2. Con esto nos queda una ecuación con una única incógnita. Despejando y resolviendo nos queda que la altura h es igual a 3,18 metros. Finalmente podemos calcular el caudal como el área por la velocidad en el punto 2 o en el punto 3. En este caso vamos a utilizar el punto 2, ya que calculamos la velocidad v2, y esto nos da un total de 14,84 litros por segundo. En el problema 5 tenemos un sistema como el que se muestra en la figura, el cual tiene dos embalses a distinta altura y están comunicados por dos tuberías para llevar el fluido desde el punto A hasta el punto D. La bomba debe producir un caudal de 160 litros por segundo. El fluido es un aceite con un peso específico de 762 kilopondios por metro cúbico. Por otra parte, conocemos las pérdidas, las cuales son constantes, e iguales a 2,5 metros para el primer tramo y 6,5 metros para el segundo tramo. El problema nos pide determinar cuál es la potencia que debe suministrar la bomba, expresada en caballos de vapor. En este caso, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y D. Como en estos puntos las presiones y las velocidades son cero, nos queda únicamente la diferencia de alturas, el trabajo de la bomba y las pérdidas, las cuales son conocidas. Resolviendo y despejando, obtenemos una energía específica de la bomba de 54 metros. Por otra parte, la ecuación de potencia de una bomba se calcula de la siguiente forma. Es el producto entre la altura o energía específica de la bomba, el peso específico del fluido y el caudal dividido en 75. El peso específico debe estar expresado en kilopondios por metro cúbico, el caudal debe estar expresado en metros cúbicos por segundo, la altura de la bomba debe estar expresada en metros, y en estas condiciones nos queda la potencia expresada en caballos de vapor. Si a esta fórmula le quitáramos el término 75 y expresáramos el peso específico en newton por metro cúbico, la potencia nos quedaría expresada en watts. Nos queda entonces 762 kilopondios sobre metro cúbico, multiplicado por 0,16 metros cúbicos por segundo, por 54 metros. Todo esto dividido en 75 nos queda igual a 88 caballos de vapor. En el problema 6 tenemos un conducto en el cual circula un fluido ideal cuyo peso específico es de 1000 kilopondios por metro cúbico. Analizamos dos secciones en las cuales su altura geométrica son 5 metros y 3 metros. Además, en la primera sección tenemos como datos la velocidad y la presión, las cuales son de 1 metro por segundo y de 0,1 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Además, en la primera sección tenemos la velocidad, la cual es de 1 metro por segundo, y la presión, la cual es de 0,1 kilopondios sobre centímetro cuadrado. El conducto mantiene constante su área y su caudal, con lo cual podemos decir que es un flujo uniforme, y el problema nos pide calcular cuánto valdrá la presión en la segunda sección. Vamos a introducir brevemente dos conceptos, los cuales serán vistos con más detalle en la unidad 8.
Estos conceptos son, en primer lugar, el plano de carga hidrodinámico. Este plano de carga representa a lo largo de una tubería cuánto vale la energía total. Como en este caso no tenemos pérdidas, el plano de carga hidrodinámico va a ser constante. Por otra parte, el nivel piezométrico está compuesto por la representación únicamente de la energía de presión y de altura. Como en este caso la velocidad es constante, el nivel piezométrico también es constante a lo largo de la tubería. En este caso, parte de la energía en forma de altura o de energía potencial geodésica en 1 se transforma en energía de presión en 2. El nivel piezométrico en la sección 1 vale P1 sobre el peso específico más Z1. Esto es 0,1 kilopondios por centímetro cuadrado, lo cual es igual a 1000 kilopondios por metro cuadrado, dividido en el peso específico nos queda igual a 1 metro, más la altura Z1, que es de 5 metros, nos queda un nivel piezométrico de 6 metros. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli a este problema, como las velocidades son iguales, se cancelan, y esta ecuación nos dice que tenemos una igualdad entre los niveles piezométricos. Como la presión en 1 y las alturas son conocidas, podemos despejar la presión 2, la cual nos queda igual al nivel piezométrico en 1, el cual es de 6 metros como calculamos anteriormente, menos la altura Z2, esto nos queda 3 metros, multiplicado por el peso específico del fluido, es decir, por 1000 kilopondios por metro cúbico. Esto nos da un total de 3000 kilopondios por metro cuadrado, o bien 0,3 kilopondios por centímetro cuadrado. El problema 7 nos pide calcular cuál es el caudal que circula por la tubería de la figura. Debemos considerar que es un fluido ideal, incompresible y sin rozamiento. El sistema de la figura tiene dos tramos de tubería de secciones distintas, los cuales están unidos por un estrechamiento. En el primer tramo de la tubería tenemos un conducto vertical abierto a la atmósfera. En el punto 3 tenemos un conducto en forma de L, como se muestra en la figura. A su vez, en estos dos conductos verticales podemos observar las alturas A y L. El primer conducto va a medir la presión en el punto 1 y en el segundo caso va a medir la presión en el punto 3. En el punto 1, la altura A corresponde a la energía de presión. En el punto 3 se produce un punto de estacionamiento, es decir que la velocidad es 0, y podemos decir que de 2 a 3 la energía cinética se transforma en energía de presión. La altura vista en el segundo conducto vertical, es decir, A más L, es igual a la energía de presión más la energía cinética en 2. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 3, podemos cancelar la diferencia de alturas y el término de la velocidad en 3, con lo cual obtenemos la expresión que se muestra a continuación. Si despejamos la velocidad en 1, nos queda igual a la raíz cuadrada de la diferencia de presiones dividida en el peso específico del fluido multiplicado por 2G. Por otra parte, por la medición de las alturas en los dos conductos verticales, podemos calcular las presiones en 1 y en 3. Estas presiones se calculan como el peso específico multiplicadas por las alturas, las cuales son, para el caso de la presión en 3, igual a L más A, y para el caso de la presión en 1, igual a la altura A. Luego, resolviendo, obtenemos un valor de la velocidad V1 igual a 3,13 metros por segundo. Con esto podemos calcular el caudal, multiplicando por la sección en 1. Esto nos da un total de 0,0553 metros cúbicos por segundo.